Hola, ¿qué tal? Pues aquí con un nuevo video. En esta ocasión es un video de química y lo primero que tenemos que revisar cuando vamos a abordar esta ciencia es para poder conocer al actor principal, que es el átomo, pues es desarrollar y el conocimiento alrededor de los modelos atómicos. Los modelos atómicos son representaciones que se han generado a lo largo del tiempo por varias gentes involucradas, y estas personas, pues en honor a su trabajo, se les llamó con su nombre o apellido al modelo atómico. Por eso es que vamos a encontrar al modelo de Dalton, al modelo de Thomson, al modelo de Rutherford, el modelo de Bohr y el modelo de Schrödinger. El modelo de Dalton, que es el primero que vamos a abordar, es el modelo que va a darle la continuidad a lo que ya había establecido la filosofía griega. Los filósofos griegos habían establecido que si la materia la podíamos ir dividiendo, podríamos llegar a una partícula tan pequeñísima que era ya imposible dividirla. A esta partícula ellos los denominaron átomo, que significa sin división. Por lo tanto, Dalton toma esta conceptualización y la introduce en su primer postulado, donde él dice que los átomos serían esferas minúsculas, indivisibles, indestructibles y homogéneas. En este primer acercamiento que hace Dalton en su postulado, pues nos da esa idea de las esferitas que, pues en las representaciones, cuando vemos los modelos, pues va a aparecer como esa esfera sólida que tiene el modelo de Dalton. Posteriormente, en su segundo postulado, Dalton dice que todos los átomos que se encuentran presentes en un mismo elemento son iguales, tanto en peso como en otras características. Ahora nos percatamos que ese segundo postulado pues es el equivalente al concepto de elemento. Un elemento está formado por átomos iguales, tal como lo dice este segundo postulado. En el tercer postulado, Dalton dice que los átomos son indivisibles y aun cuando se combinan en reacciones químicas se van a mantener sin división. ¿Qué significa esto? No se piensa en un fraccionamiento, sino en combinación de átomos completos. Por eso es que en esta imagen que les voy a presentar me encantó, porque esta imagen está estableciendo eso, ¿no? Y así los llama Dalton, átomos de hidrógeno, átomos de nitrógeno y átomos de ácido carbónico, aunque en realidad ahora ya sabemos que estas serían representaciones de moléculas. Para Dalton fueron átomos. Esto fue tomado de su libro Un nuevo sistema de filosofía química de 1808. En el cuarto postulado dice que cuando se combinan los átomos para formar un compuesto, los mismos siempre tendrán una relación que puede ser expresada en números simples y complejos. ¿Qué significa esto? Va de acuerdo con el tercer postulado, donde dice que no se van a dividir o a fraccionar y por lo tanto van a estar siempre combinados en números enteros. Esto es importante porque, pues, si lo vemos, esto es la simbología que le estaba dando Dalton. Y pues cuando él representa el agua, dice que es un hidrógeno con un oxígeno. Cuando representa el amonio, es un oxígeno con un nitrógeno, y así sucesivamente. En su quinto postulado, Dalton dice que existe la posible combinación de átomos diferentes en proporciones diferentes para formar más de un compuesto. Esto es lo que abre la puerta a la combinación de los elementos para generar una cantidad infinita de compuestos. Siempre vamos a poder hacer las combinaciones siempre y cuando se lleven a cabo las interacciones entre los átomos y se genere la nueva materia, que es básicamente la base de la química. El sexto postulado nos dice que todos y cada uno de los compuestos químicos se crearon a partir de la combinación de los átomos de dos o más elementos diferentes, y pues básicamente con eso cierra Dalton su modelo. Después de Dalton sigue Thomson. Thomson establece que la materia es eléctricamente neutra de entrada, lo que hace pensar que ya está el conocimiento de cargas, y efectivamente él se imagina al átomo como una carga positiva grande
que va a conformar la mayor parte de la masa del átomo, y incrustados en su superficie se van a encontrar las cargas negativas que van a ser los electrones. Él establece que es posible sacar las partículas negativas de la superficie, pero no las partículas positivas del interior del átomo. Este modelo de Thomson también se conoce como el modelo de pastel de pasas, porque o budín de pasas, porque el budín o el pastel representaría la carga positiva completa y las pasitas vendrían siendo los electrones incrustados. Entonces, el modelo de Thomson nos da una idea muy parecida a lo que hacía Dalton de una partícula sólida, nada más que aquí Thomson va a introducir que va a manejar cargas y que además va a ser positivo y negativo. Posteriormente viene Rutherford, y Rutherford él pues viene a hacer, a través de la experimentación, viene a demostrar que el átomo de Thomson no es así como lo estaba él manejando. Thomson decía que era una partícula sólida, y Rutherford, a través de la experimentación, va a comprobar y a demostrar que el átomo es en su mayoría espacio vacío. ¿Cómo es que hace esto? Pues hace un experimento, que es la de la lámina de oro, donde lo bombardea con partículas alfa, que son núcleos, son positivos, y pues él espera que si el comportamiento de los átomos es tal como Thomson lo estaba sugiriendo, la mayor parte de los átomos iban a pasar sin ser desviados. Cuando de repente hace el experimento, más bien no de repente, más bien hace el experimento, se da cuenta de que hay átomos que rebotan, y eso pues va a dar una perspectiva diferente de la conceptualización del modelo que él propone. En su modelo, Rutherford establece que el átomo es un núcleo central pequeño y que van a estar alrededor de él los electrones. Para este momento de la historia, pues ya se habla de las partículas positivas y negativas que conforman el átomo, y él establece que la mayor carga de masa va a estar en el núcleo del átomo y que la menor carga de masa va a estar alrededor en forma de electrones. Él también establece que los electrones giran alrededor del átomo simulando un sistema planetario circular, y que la suma de las cargas va a ser siempre igual a las cargas negativas, va a ser igual a las cargas positivas, comprobando lo que ya había dicho Thomson, que la materia es eléctricamente neutra. El siguiente modelo es el modelo de Bohr. El modelo de Bohr, en su primer postulado, establece que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas estacionarias sin emitir energía. ¿Qué significa esto? Que mientras los electrones se mantengan en su órbita, no hay ningún problema, no hay emisión de energía, se mantienen sin ninguna evidencia de la cantidad energética que posee un átomo. En su segundo postulado dice que los electrones solo pueden girar alrededor del núcleo en aquellas órbitas para las cuales el movimiento angular del electrón es un múltiplo entero de h entre 2p. H es la constante de Planck, y la ecuación que le permitió determinar esto a Bohr es la que aparece ahí, señalada con la flecha. En esta ecuación se hace evidente la aparición de un número n, que ese número n es precisamente el número cuántico principal, y que va a dar pauta a decir que cada órbita es un número cuántico principal. Por eso el modelo de Bohr ya es como el sistema solar, pero ya hablamos de órbitas claras y definidas, y que van a ser 7 y que van a correlacionarse después con la tabla periódica. Estas órbitas del número cuántico principal van a dar pauta a la aparición de los periodos en la tabla periódica. Recuerden que los periodos son las líneas horizontales en donde están acomodados los elementos, mientras que las familias son las líneas verticales de la misma tabla periódica. Entonces, el modelo de Bohr ya está estableciendo este ordenamiento que permite entonces ya hablar de un átomo estructurado. El tercer postulado es cuando un electrón pasa de una órbita externa a una más interna. Como hay una diferencia de energía entre las órbitas, se va a emitir en forma de una radiación electromagnética que ya es detectable. Emite energía porque está pasando de una órbita de mayor energía a una órbita de menor energía. ¿Qué implica esto entonces? Que
cada una de estas órbitas, que aquí se denominan como KLMN en este ejemplo, van a tener diferencias de energía, y entre más alejado esté del núcleo, la energía va a ser mayor. Por lo tanto, cuando pasan a un nivel energético de mayor a menor energía, se va a dar esa emisión de la misma. ¿De acuerdo? El modelo de Bohr da la pauta entonces a una estructura ya definida y a un ordenamiento. Posteriormente, Schrödinger establece que, ¿cómo decirlo? Vamos a hablar del movimiento ya de los electrones, no nada más como energía, sino como ondas estacionarias, y los electrones se van a mover constantemente, no tienen una posición fija o definida dentro del átomo. Aquí entra el principio de incertidumbre de Heisenberg. No es posible determinar al mismo tiempo la velocidad y la posición, o determinamos la velocidad o determinamos la posición, pero no ambas. Por eso es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este modelo de Schrödinger va a permitir entonces ya hablar de algo que complementa a los niveles energéticos principales, que son los suborbitales. Los suborbitales de tipo S, P, D, que van a generar la pauta para poder hablar de la configuración electrónica. Por eso los modelos atómicos son de suma importancia para poder entender lo que viene después. Lo que viene después, ya una vez que vemos la aparición de cada uno de los modelos, las esferitas de Dalton, el pastel de pasas de Thomson, el espacio vacío de Rutherford, los niveles cuánticos principales de Bohr y Schrödinger, que ya hablamos de los suborbitales y de la forma que tienen, que son espacios donde probablemente vamos a encontrar al electrón, ya complementándolo con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que no es posible determinar las dos características, velocidad y posición, al mismo tiempo, determinamos una u otra. Nos permite entonces hablar de algo que es muy importante. Podemos entonces ya hacer una compaginación de lo que serían el modelo de Bohr y el modelo de Schrödinger. El modelo de Bohr entonces nos está estableciendo los niveles energéticos principales. Cada nivel energético principal va a recibir una numeración del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que en las letras representan al orbital K, al orbital L, el M, el N, el O, el P y el Q. Y además en cada orbital vamos a encontrar los subniveles de Schrödinger. ¿Cómo es esto? Que vamos a encontrar orbitales S, vamos a encontrar orbitales P, orbitales D y F. Los orbitales S se van a denominar como orbitales Sharp, por eso el nombre, y son esféricos. Aquí abajito podemos verlos. Los orbitales S son de tipo esférico. Es una esfera, entonces abarca las tres dimensiones del espacio que nosotros manejamos, que es el X, Y, Z. Los orbitales P, entonces estos son los Sharp. Estos son los P, que serían los Peanuts, en forma de cacahuate. Si se dan cuenta, pues eso parece un cacahuatito. Y están orientados en los tres ejes coordenados. Aquí este orbital está en el eje X, este orbital está en el eje Z y este orbital está en el eje Y. Por eso cuando hacemos la representación, los S generalmente van a manejarse así. Los P vamos a tener al PX, al PY y al PZ. Porque están orientados en los tres niveles energéticos. Después vienen los orbitales D. Los orbitales D o difusos. Vamos a hablar de 5 orbitales, si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5 orbitales. Y cada uno de ellos tiene su propia representación como combinaciones de los ejes coordenados que hemos manejado en matemáticas en un espacio tridimensional. Por último, vendrían los F, que aquí estamos hablando de 7 orbitales. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7 suborbitales donde vamos a poder encontrar a los electrones. Cada orbital tiene una capacidad máxima de 2. En el caso de los Sharp, ¿qué quiere decir? Que yo nada más puedo colocar 2 electrones aquí como máximo. Acá, como en cada uno puedo manejar la colocación de un par en cada uno de los suborbitales PX, PY y Z, aquí vamos a tener como máximo 6 electrones. Estos son datos muy importantes. Los diffuse, vamos, como son 5, vamos a poder colocar 10 electrones como máximo. Y los F vamos a manejar 14 electrones como máximo. Esto nos va a dar entonces los elementos que requerimos para poder hacer la configuración electrónica y hacer la distribución de los electrones de tal forma que nos lleven a otro concepto que vamos a ver más adelante, que es el concepto de los electrones de valencia o de última capa. Esos electrones de valencia o de última capa son muy importantes porque son aquellos que van a generar el enlace químico. Entonces vamos a ver cómo haríamos la construcción. Aquí en esta otra figura he ordenado precisamente por nivel energético principal, N, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y este sería el orden de llenado para cuando yo quiero hacer una distribución de electrones para la configuración electrónica. ¿Qué significa esto? Voy a seguir el orden como está marcado ahí de las flechas y entonces mi primer suborbital que debería yo de trabajar es el 1s. Después vendría el suborbital 2s. Después, si sigo el orden en este sentido, ya lo vieron, voy así, seguiría el 2p. Después sigue 3s, el 3p, el 4s, el 3d, el 4p. Después seguiría el 5s, el 4d, el 5p, el 6s. Después seguiríamos con el 4f, el 5d. Después de 5D estaríamos ya con 6P. Lo pongo abajo por el espacio. 7S. Después de 7S nos iríamos con el 5F. Y con 6D. Y por último 7P. Esto podría continuar sin mayor problema, porque obviamente estamos hablando de que son regiones de probabilidad donde vamos a encontrar al electrón. Son los famosos REMPes. Ahora, ¿cuántos electrones vamos a colocar? Dijimos hace rato que los orbitales de tipo S, su máximo es de 2 electrones, mínimo 1, máximo 2. Los orbitales P, estaríamos hablando igual de mínimo 1, máximo 6. Los orbitales D, mínimo 1, máximo 10. Y los F dijimos que mínimo 1, 14 como máximo. Por lo tanto, aquí le tocaría un 2, 2, 6 porque es un P. Ahora viene un S, serían 2. Ahora viene un P, 6. S2. D ahora es un 10. Un P6. Un S2. Un D10. Un P6, un S2, un F14, un D10, un P6, un S2, un F14, un D10 y un P6. Entonces, si se dan cuenta, estamos dando pues la capacidad para poder hacer la configuración, la capacidad de electrones que pueden entrar. Si sumamos todos los que tenemos ahorita serían... Entonces tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, 88, 102, 112, 118. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces esta configuración que aparece en pantalla nos permitiría acomodar 118 electrones. Si vemos la tabla periódica, tenemos 118 electrones precisamente con el último elemento. No necesitaríamos más
suborbitales para poder hacer el acomodo. La importancia entonces de la configuración electrónica radica en poder hacer la distribución de los electrones y también nos permite llevar a cabo una ordenación de la misma tabla, porque ya una vez que estamos familiarizados con los orbitales de tipo S, vemos que la familia 1 y 2, acuérdense que las familias en la tabla periódica son de manera vertical, mientras que los periodos son de manera horizontal, lo que les decía hace ratito. Los niveles energéticos de Bohr serían estos: el nivel energético 1, que aquí le podríamos entonces poner como el K, el nivel energético 2, L, M, N, O, P y Q. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos permite ver que la tabla, al final de cuentas, una vez que queda rearreglada, pues nos está agrupando a los suborbitales de tipo S en la familia 1 y 2. Por lo tanto, este lado de la tabla periódica serían de suborbitales tipo S. ¿Esto a qué nos llevaría? Pues a ver lo siguiente. Si ponemos otra vez la tabla periódica, aquí ¿quiénes están? Están un no metal, que es el hidrógeno, la parte de arriba. En esta parte tenemos al hidrógeno, es un no metal, y toda su familia de no metales serían esta parte. Si los vemos aquí, los no metales ahí estarían señalizados, es el hidrógeno, junto con el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y selenio. Ahora, de ahí, el único que está fuera digamos, de lo que serían las características de la familia 1 y 2, la familia 2 es la familia de litio, que sería la familia 1, que pertenece al bloque S, la familia 1A. La familia 1A son los metales alcalinos. Después seguiría la familia 2A, que serían los alcalino-térreos. Después ahí nos iríamos con los metales de transición, que es toda la parte media de la tabla periódica, y los metales del bloque P. Si se dan cuenta, los metales del bloque P serían los que pertenecen a la familia del aluminio, y estaríamos comenzando con la 3A, 4A, 5A y 6A. Después nos vamos con los no metales, que serían el carbono, nitrógeno y oxígeno, los más representativos, y ahí estaríamos hablando de la familia 4, 5, 6A. Después los metaloides, que están entre en medio de los no metales y los metales del grupo, se encuentran en los metaloides, están entre estos dos, ya lo vieron. Y después de los metaloides vienen la parte o la familia más reactiva, que es la familia de los halógenos. Y por último tenemos a los gases nobles. Fuera de la tabla por el acomodo que se da, porque son los orbitales de tipo F, estarían los lantánidos y los actínidos. Entonces, simplemente si observamos, aquí estaríamos hablando precisamente de eso, de que está el agrupamiento, perdón, y entonces todos estos son bloque S. Después tendríamos el bloque D y el bloque P. Y por último, en la parte baja estarían el bloque F. Entonces la tabla periódica tiene una correlación directa con el tipo de suborbital que se está manejando, y además de eso pues nos da el acomodamiento en familia y periodo, ¿sí? Bien, ahora veamos algo importante. Si observamos, tenemos en esta figura elementos representativos y son la familia A. La familia A, que estén los alcalinos, los alcalinotérreos, familia 1 y 2A. Familia 3, que es la familia del boro. Familia 4A, familia del carbono. Familia 5A, familia del nitrógeno. Familia 6A, familia del oxígeno, y la familia de los halógenos. Los halógenos son muy reactivos. Vamos entonces a tratar de ver qué sucede cuando hacemos reaccionar a un elemento de la familia 1A con un elemento de la familia 7A. Vamos a elegir al sodio de la familia 1A. El sodio tiene un número atómico igual a 11 y una masa atómica de 22
.9897 unidades de masa atómica. En cambio el cloro tiene 17 de número atómico y tiene una masa atómica de 35.453 unidades de masa atómica. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder determinar cómo está distribuido y hacer una representación gráfica de los elementos va a ser pues el número de protones, neutrones y electrones. Entonces, los protones nos los va a dar directamente el número atómico. ¿Eso qué quiere decir? Que los protones serían igual a 11. Los protones son carga positiva, ¿de acuerdo? Y la materia es eléctricamente neutra de acuerdo a los postulados de Thomson y de Rutherford. Por lo tanto, esto me va a generar que necesito 11 cargas negativas y eso sería 11 electrones. Ahí está. Ahora, para determinar los protones, pues va a ser si el elemento tiene una unidades de masa atómica igual a 22.98, pues lo podemos redondear a 23. ¿Eso qué quiere decir? Que si a ese 23 yo le quito los protones que tengo, que están en el núcleo, que son 11, esto me daría 12 como resultado, que sería el número de neutrones que tiene este elemento. Entonces ya tengo todo. Tengo 11 protones, 11 11 electrones y 12 neutrones. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo para el cloro. El cloro entonces tendría 17 protones. ¿Quién me lo dice? El número atómico. Por lo tanto, voy a tener 17 electrones. Recuerden, esto es por las cargas. Los protones son positivos, los electrones son negativos. El número atómico lo puedo redondear a 35.5. A ver, déjenme borrar porque ahí sucedió algo extraño. Borramos. Listo. Y vamos otra vez por mi plumita. Aquí está. Entonces me daría 35.5 unidades de masa atómica. Si yo resto 35.5 menos 17, esto es igual a, hacemos la resta, serían 35.5 menos 17, nos daría 18.5. Entonces podríamos redondear a 18 y decir que tiene 18 neutrones. Ok, ahora tenemos que hacer la distribución de esos electrones, en el caso del sodio que son 11, en el caso del cloro que son 17, y nos vamos a apoyar entonces en la configuración electrónica. Entonces lo primero que tengo que recordar es que tengo ya la configuración que hicimos hace ratito y que iba más o menos así: 1s, 2s, 2p, pero en los p, si recuerdan, tengo 3 suborbitales tipo p. Aquí están los p-nots o p, estaría el x, el z y el y. Por lo tanto tengo 3 suborbitales donde voy a poder distribuir los electrones y los voy a poner así: 2px, 2py y 2pz. Vamos a ver cuántos electrones puedo colocar hasta aquí. Entonces esto me daría primero el orbital 1s. Como es de nivel energético 1, se llena con 2 electrones. Después tengo el nivel energético 2. En el nivel energético 2, que es toda esta parte, tengo orbitales de tipo S, ¿se acuerdan? Son la esferita. Y tengo los p-nots. Ajá, más o menos. Entonces aquí voy a tener que llenar primero los S. 1, 2. Los p-nots son de la misma, del mismo nivel energético. Por lo tanto, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el momento tengo 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Me falta
un orbital 3s y un electrón para que ya esté ahora sí la configuración electrónica del sodio. Hago lo mismo para el cloro, nada más que pues me voy a recorrer un poquito más hacia la derecha y vuelvo a colocar mi configuración electrónica: 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, sigue el 3s, después del 3s sigue el 3px, el 3py, acuérdense que son 3 peanuts, y el 3pz. Vamos a ver entonces cómo me quedaría la configuración. Primer nivel energético, entran 1 y 2 electrones, ya se llenó. Segundo nivel energético son todos los que son 2, ahí está el segundo nivel. ¿Se acuerdan del segundo nivel? Este sería el K, este sería el nivel L. Y aquí sí hay un tercer nivel con más electrones. Aquí también tuvo tercer nivel, pero es muy chiquito. Entonces si hacemos lo mismo, este sería el nivel K, este sería el nivel L y aquí estaría el nivel M. Acá tengo nivel M y van a ser más. Entonces voy con el segundo nivel y primero van a ser los orbitales de tipo S. Los orbitales de tipo S son 2 y se llena de inmediato. Los orbitales de tipo P, como son del mismo nivel energético, tengo que llenar de 1 en 1 primero y después completar. Entonces ahí hasta el momento tengo 2, 4, 6, 8, 10 electrones. 11 y 12 es un orbital, ese se llena. Van 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y ya está entonces la configuración electrónica para el cloro. Vamos ahora a hacer la representación en un modelo de tipo Bohr. Voy a subirlo hasta ahí y voy a colocar aquí el núcleo. El núcleo del sodio tiene 11 protones. Entonces le pongo 11 protones. Voy a hacerlo un poco más grande. Y voy a tener 11, no es cierto, voy a tener, ¿cuántos neutrones? Ahí arriba lo tengo. Tengo 12 neutrones. Entonces aquí serían 12 neutrones. Y tengo que hacer la distribución de los electrones que acabo de determinar con la configuración electrónica. Entonces mi primer nivel energético K, que es este, me dice que hay un par. Ahí está. Después en mi segundo nivel energético L, voy a tener 2, 4, 6, 8. Entonces tengo 2s y 3 pares de los orbitales p. Entonces tengo 2 electrones en mi primer nivel energético, 8 en mi segundo nivel energético y en mi tercer nivel energético tengo solamente un electrón, que es este. Entonces en el orbital de tipo, no, orbital principal M, tengo solo un electrón. Voy a hacer lo mismo para el cloro. Veamos qué sucede. Lo recorro un poquito para ver toda la configuración. Y vemos entonces que en el núcleo yo tengo 17 protones. 17 protones y de acuerdo al cálculo que hicimos en la parte superior, vamos a verlo, son 18 neutrones. Entonces los 18 neutrones los tenemos que colocar. Son 18 neutrones. Y ahora sí, hacer la distribución con base a la configuración electrónica que calculamos. Le bajo un poquito para que se observe completo y vamos a ver. Entonces, en mi primer nivel energético K, para el cloro, tengo 2 electrones. Ahí está. Segundo nivel energético tipo L, son 4 pares, entonces
segundo nivel energético. 1, 2, 3 pares, 4 pares. Viene un tercer nivel energético. Y aquí tengo un par, aquí tengo un par, 2 pares, 3 pares y uno desapareado. Entonces va a quedar 2 pares, 3 pares y uno desapareado. Por lo tanto, cuando estos dos elementos se encuentren juntos, el cloro, por esa avidez de electrones, va a ser muy electronegativo. ¿Qué quiere decir? Que tiene una gran afinidad por los electrones, dado que en su último nivel tiene 7 y para completar el octeto, que sería la configuración de un gas noble, el octeto de Lewis, le falta solamente uno. Entonces, cuando se encuentre con el sodio, el cual tiene en su última capa un electrón, el cual está desprotegido, pues literalmente se lo va a arrancar y van a formar un enlace. Como aquí él tiene ahora un electrón de más con respecto a los 17 protones, aquí una vez que se establece la interrelación entre ellos dos, este adquiere una carga negativa neta. Y él, como queda desprotegido porque este electrón prácticamente es transferido hacia el cloro, se formó un enlace con ello, él es positivo, cargas netas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Si se dan cuenta, al transferirse hacia acá quedan 2, 4, 6, 8, 10. Serían 2, 4, 6, 8, 10 electrones y tiene 11 protones, por lo tanto hay una carga de más. Y acá veamos, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 cuando tenemos 18 electrones, 18 cargas negativas, cuando tenemos 17 protones o cargas positivas. Por lo tanto, él adquiere una carga. El compuesto que se ha formado es la sal común, el cloruro de sodio, y el tipo de enlace por la formación de cargas entre dos elementos con una diferencia de electronegatividad muy alta, pues me va a dar un enlace de tipo iónico. Entonces, ¿qué es lo que quiero ejemplificar con esto que acabamos de hacer? Vamos a ver. Cuando yo ya conozco el comportamiento de toda una familia, la familia del sodio, todos ellos van a tener en su última capa un electrón de valencia, mientras que la familia del cloro, todos ellos en su última capa van a tener 7 electrones. Cada vez que estas dos familias se encuentren, pues va a haber una interacción entre ellos de tipo iónico, porque la atracción del electrón de la capa de valencia de la familia 1, pues prácticamente ese electrón va a ser transferido a la familia 7, al elemento de la familia 7. Y esto generalmente me va a dar un enlace de tipo iónico. Por otro lado, pues también tenemos que observar lo siguiente. Hagamos más pequeño esto y vamos a movernos hacia la izquierda. La electronegatividad es la capacidad que tiene un elemento para poder atraer electrones. Pero también va a ir de la mano esta configuración electrónica con los números de oxidación o estados de oxidación. Los estados de oxidación pues van a ser precisamente esas posibilidades de transferencia de electrones o de recepción de electrones y que le va a permitir a un elemento reaccionar con otros. En esta tabla, por ejemplo, observamos que la familia 1 tiene un 1 más como número de oxidación. La familia 2A tiene 2, 2, 2, 2, 2, 2. La familia 3, pues aquí sí ya hay cambios porque puede dar o recibir 3 electrones y va de menos 3 más 3, más 3, más 3 los demás. La familia 4 pues también va a tener posibilidades de aceptar 4, 2 o dar 4. Y así vamos a tener que hay diferentes posibilidades con base a esa última capa que vimos hace un rato
la capa de los electrones de valencia, y de ahí su importancia de esta capa, porque esa última capa es la que va a estar involucrada directamente en los enlaces y los diferentes tipos de enlaces que se van a formar. Ahorita el ejemplo que vimos por las electronegatividades de la familia 7 con respecto a la familia 1 es un enlace de tipo iónico, pero también va a haber enlaces covalentes, que solamente es una compartición de electrones, y dentro de los enlaces covalentes vamos a encontrar covalente polar, cuando hay una ligera diferencia de la electronegatividad entre los elementos que están involucrados, y enlace covalente no polar, cuando la electronegatividad es la misma. Ahí no hay formación de ningún tipo de carga, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de este video era relacionar precisamente desde los modelos atómicos, pasando por la configuración, ver cómo todo va a caer en esta estructuración de la tabla, y que la tabla periódica pues es una herramienta muy útil, súper poderosa para poder obtener los datos de ahí, tanto de números atómicos, masas atómicas, hay datos de radios atómicos, puntos de fusión, puntos de ebullición, estados de oxidación, etcétera, y que sabiéndolas utilizar pues tenemos a la mano pues todos esos datos para poderlos utilizar en lo que estemos haciendo como químicos. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Voy a continuar con más videos. Este solamente abarcaba esta parte, pero falta mucho más de los contenidos de química. Sin embargo, pues quedamos en stand-by y vamos a ir por el siguiente. Cuídense mucho y estamos en contacto.